El zumbido del mensaje de texto vibró contra mi mano, pero no tuve que mirarlo para saber de quién era. Mi garganta se cerró, seca como el desierto de Sonora. Carmen, necesito hablar contigo. Es urgente. Mi padre. Por supuesto que era él. Era lo único que quedaba en pie de mi vida, una vida que, hasta hace una semana, parecía perfectamente normal. Una vida que ahora se sentía como un edificio demolido, con escombros por todas partes y el polvo de la vergüenza asfixiándome. Me levanté del sofá, donde había estado acurrucada con una manta, mirando fijamente la pantalla del televisor que emitía un programa de cocina sin que yo realmente viera nada. El olor a café rancio y la quietud de la casa eran mis únicos compañeros. Elena, mi hija de 16 años, estaba con su abuela paterna, una tregua necesaria para ambas. Yo no podía mirarla sin que el dolor, la furia y la traición se agolparan en mi pecho. Y ella, por su parte, me miraba con una mezcla de reproche y desconcierto que me partía el alma. El mensaje de mi padre no era una petición, era una orden, y yo lo sabía. Él era el único que, a pesar de su propio shock y decepción, había mantenido la compostura. El ancla en la tormenta. Pero esta era diferente. No era un huracán que arrasaba con todo, sino una infiltración lenta y corrosiva que se había llevado lo más preciado. Fui a la cocina, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Necesitaba un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el vaso. Mi reflejo en la ventana oscura me devolvió una imagen que apenas reconocía: ojeras profundas, cabello desordenado, los ojos hinchados de tanto llorar. La sombra de la mujer que fui se cernía sobre mí, una especie de fantasma de lo que había sido, de lo que habíamos sido. ¿Cómo se llegó a esto? Esa era la pregunta que me taladraba la mente sin cesar. La pregunta que me mantenía despierta por las noches, dando vueltas en la cama, reviviendo cada momento, cada palabra, buscando la pista, la señal, algo que me hubiera alertado. Pero no había nada. Solo la ceguera de la confianza, la normalidad de una familia que parecía ir bien. La última semana había sido una neblina, un velo de incredulidad y negación. La policía había venido, por supuesto. Habían tomado declaración. Mi padre se encargó de todo, de las llamadas, de los trámites. Yo apenas podía pronunciar una frase coherente sin que las lágrimas me ahogaran. Señora García, ¿podría contarnos, con sus propias palabras, lo que sucedió?, preguntó un oficial, su voz profesional y distante, mientras yo estaba sentada en mi sala, sintiéndome como un personaje de una mala película de terror. Y yo solo podía murmurar: mi madre se fue. Con él. Con el novio de mi hija. Cada vez que esas palabras salían de mis labios, se sentían como un veneno, corrosivas, infectando cada parte de mi ser. Mi madre, Pilar, la mujer que me había enseñado todo lo que sabía sobre la vida, sobre el amor, sobre la moral. La mujer que siempre había sido mi roca, mi confidente, mi ejemplo. ¿Cómo pudo hacer algo así? Y con él, con Marcos. Marcos. Su nombre era un puñal. Un muchacho de 25 años, casi 10 años mayor que mi hija Elena. Lo había conocido hacía apenas unos meses, en un evento de voluntariado. Era encantador, atento, con una sonrisa fácil y unos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Lo había aceptado en nuestras vidas con los brazos abiertos. Le había dado la bienvenida a mi casa, le había ofrecido cenas, charlas, risas. Lo había visto interactuar con mi madre, siempre con respeto, siempre con una deferencia que me pareció admirable. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que esa deferencia era un velo para algo mucho más siniestro. La primera señal, la primera grieta en mi realidad, había sido la ausencia. Pilar no contestaba el teléfono. Tampoco Marcos. Elena, inquieta, me había preguntado si yo sabía dónde estaban. Pensamos que quizás habían salido a algún lado, que sus teléfonos se habían quedado sin batería. La ansiedad creció a medida que las horas se convertían en un abismo. Y luego, el mensaje de texto. No de mi madre, de Marcos. Un mensaje de texto conciso, frío, impersonal, dirigido a Elena. Lo siento. Las cosas se complicaron. Necesito tiempo para pensar. Estoy con tu abuela. Esa última frase fue el rayo, el golpe directo al corazón. Mi madre. Con él. Las palabras se repitieron en mi cabeza, una y otra vez, sin sentido. ¿Qué significaba las cosas se complicaron? ¿Qué significaba necesito tiempo para pensar? Y lo más importante, ¿cómo era posible que mi propia madre, la mujer que había jurado protegerme, que había compartido mi vida, mi sangre, mi historia, hubiera hecho algo tan vil? Me senté en el sofá, el vaso de agua intacto en mi mano. Tenía que ir a ver a mi padre. No podía seguir escondiéndome en esta casa, en esta cárcel de dolor. La incertidumbre me estaba matando, pero la urgencia de entender, de saber, era una fuerza aún mayor. Necesitaba respuestas. Y sabía que mi padre, a pesar de su propio sufrimiento, me las daría. O al menos, me ayudaría a buscarlas.
El camino hacia la casa de mis padres se sintió interminable. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche que pasaba, una amenaza. La ciudad, antes un lugar de bullicio y vida, ahora era un lienzo borroso y distante, ajeno a mi tormento interno. El sol de la tarde se filtraba por la ventanilla, pero no lograba calentar el frío que sentía en mis huesos. Cuando llegué, mi padre me esperaba en la puerta, su rostro surcado por líneas de preocupación que antes no había notado. Era un hombre fuerte, de pocas palabras, con una presencia imponente. Pero ahora, sus hombros parecían caídos, y había una tristeza profunda en sus ojos que me dolía más que cualquier golpe. «Carmen», dijo, su voz ronca, y me abrazó. Me aferré a él, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaran. No lloraba por tristeza, sino por la pura, abrumadora confusión. Entramos en la casa, el silencio tan denso que casi se podía tocar. Era la casa donde crecí, el hogar lleno de recuerdos, de risas, de las comidas de mi madre, del olor a su perfume. Ahora, todo eso parecía una burla. Nos sentamos en la sala. Mi padre me ofreció una taza de té de manzanilla, que acepté sin realmente quererla. Sus ojos, llenos de dolor, me miraron con una comprensión que solo él podía ofrecer. «La policía no ha encontrado nada», comenzó, su voz baja. «No hay señales de forcejeo, no hay notas, no hay nada. Es como si se hubieran evaporado». El nudo en mi garganta se apretó. «¿Y el dinero? Las cuentas bancarias». Mi padre suspiró, frotándose las sienes. «Las cuentas conjuntas están vacías». Sacó todo lo que pudo. «Y ha vaciado la cuenta de ahorros que teníamos para su jubilación. Es una cantidad considerable, Carmen». El aire se me fue de los pulmones. Esto no era solo una huida impulsiva, una locura de amor. Esto era premeditado, planeado. Mi madre, la mujer que siempre había sido tan cuidadosa con el dinero, tan ahorradora, tan responsable. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Y Marcos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Se sabe algo de él? Mi padre negó con la cabeza. Sus datos son escasos. No tiene una dirección fija, no tiene un empleo estable. La policía dice que es un fantasma. Como si no existiera antes de Elena. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero Elena lo conoció en un evento de voluntariado. Siempre pensé que era un buen muchacho, que tenía ambiciones. Los voluntarios, interrumpió mi padre, con un tono amargo, a veces no son lo que parecen. Especialmente si lo que buscan es una oportunidad. La implicación era clara, Marcos era un estafador, un manipulador. Y mi madre, mi propia madre, había caído en sus redes. O peor aún, había sido cómplice de su plan. La idea me revolvió el estómago. ¿Crees que la obligó?, pregunté, la esperanza en mi voz era un hilo delgado. Quizás se la manipuló, la amenazó. Mi padre me miró con tristeza. No lo sé, hija. Tu madre, ella no es una mujer débil. Nunca lo ha sido. Si la hubiera obligado, habría encontrado la manera de dar una señal. Una llamada, un mensaje, algo. El silencio se instaló de nuevo, un silencio cargado de las preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre, la mujer que siempre había puesto a su familia por delante de todo, había destrozado nuestras vidas de esta manera? Necesitamos entender qué pasó, dije, mi voz adquiriendo una nueva firmeza. No puedo vivir con esto, padre. No puedo permitir que mi hija viva con esto. Tenemos que encontrarla. Tenemos que encontrar a Marcos. Necesitamos saber la verdad. Mi padre asintió lentamente. Lo sé, Carmen. Lo sé. He estado pensando en esto sin parar. Hay algo que no encaja. Tu madre no haría esto. No de esta manera. Había una chispa de determinación en sus ojos, la misma chispa que yo sentía en mi interior. Juntos, enfrentaríamos esta oscuridad. Juntos, desentrañaríamos esta traición. Empecemos por donde todo empezó, dije. El voluntariado. ¿Sabes dónde se conocieron? Mi padre asintió. Sí. Elena me lo dijo. Es una organización sin fines de lucro que trabaja con jóvenes en riesgo. La llamé, pero no me dieron mucha información. Entonces, iremos nosotros, declaré. No podemos quedarnos sentados esperando. Cada minuto es una eternidad. Cada segundo, una duda. La incertidumbre seguía ahí, un velo pesado sobre mí, pero por primera vez en días, sentí una punzada de propósito. Una razón para levantarme, para luchar, para buscar la verdad, por muy dolorosa que fuera. La oficina de la organización de voluntariado era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con un ambiente de bullicio y energía que contrastaba con mi propio estado de ánimo. El aire estaba impregnado de un olor a papel viejo y esperanza, una mezcla extraña. Nos recibió una mujer joven, con el cabello recogido en una coleta y una sonrisa amable, aunque algo tensa. Se presentó como Sofía, la coordinadora. Entendemos que están buscando información sobre Marcos Ruiz, dijo Sofía, su voz suave,
mientras nos hacía pasar a una pequeña sala de reuniones. Él fue voluntario aquí durante unos meses. Sí, respondí, tratando de mantener la voz firme. Nos gustaría saber si hay algo que puedan decirnos sobre él. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender qué pasó. Sofía suspiró, entrelazando sus manos sobre la mesa. Marcos era un voluntario muy dedicado. Siempre estaba dispuesto a ayudar, a ir más allá. Los jóvenes lo adoraban. Tenía un carisma especial. Mi padre me miró, una ceja levantada. El carisma de Marcos era precisamente lo que me preocupaba. ¿Saben de dónde venía?, preguntó mi padre. ¿Tenía alguna familia, alguna dirección? Sofía negó con la cabeza. No realmente. Dijo que era de fuera de la ciudad, que había venido a buscar nuevas oportunidades. Siempre fue un poco reservado sobre su vida personal. No teníamos mucha información más allá de sus datos de contacto básicos. Mi corazón se encogió. El fantasma que la policía había descrito. Esto no era una coincidencia. ¿Y mi madre, Pilar García?, pregunté. Ella también era voluntaria aquí. Se conocieron aquí, en este lugar. Sofía asintió. Sí. La señora García era una voluntaria excepcional. Muy comprometida. Ella y Marcos trabajaron juntos en varios proyectos. Siempre parecían llevarse muy bien. Demasiado bien, quizás, solté, mi voz con un deje de amargura que no pude evitar. Sofía me miró con una expresión de incomodidad. No puedo comentar sobre eso, señora García. Solo puedo decir que su interacción siempre fue profesional en el ámbito de la organización. Sabía que no obtendríamos mucha más información aquí. Las organizaciones de voluntariado tienen políticas de privacidad estrictas. Pero había algo en la forma en que Sofía evitaba mi mirada, en la forma en que su sonrisa se tensaba, que me decía que había algo más. ¿Hay alguna forma de contactar a otros voluntarios o a los jóvenes con los que trabajó Marcos?, preguntó mi padre, su voz más suave, buscando una apertura. Sofía dudó por un momento. Eso sería complicado, por la privacidad de nuestros participantes. Sin embargo, tengo una idea. Marcos tenía una amistad cercana con otro voluntario, un muchacho llamado Luis. Quizás él podría darles algo de información. Me dio la dirección de un café cercano donde Luis solía trabajar. Era una pista, un hilo suelto, y me aferré a él con desesperación. Salimos de la oficina, el silencio de nuevo pesado entre nosotros. El aire fresco de la calle no lograba disipar la sensación de asfixia que sentía. No te fíes de esa Sofía, dijo mi padre de repente, su voz áspera. Sabe más de lo que dice. Lo miré, sorprendida. Lo sentí también. Pero, ¿por qué? Protección de la imagen, supongo, respondió mi padre, encogiéndose de hombros. O quizás, algo más. No lo sé, pero la forma en que reaccionó a tu pregunta sobre tu madre fue extraña. Ese mismo día, nos dirigimos al café. Luis era un joven de unos 20 años, con gafas y una expresión seria. Estaba limpiando la barra cuando nos acercamos a él. Hola, Luis, dije, tratando de sonar lo más amable posible. Somos los padres de Elena García. Entendemos que conocías a Marcos Ruiz. Luis se enderezó, su rostro denotando una leve sorpresa. Sí, Marcos. Claro, era un buen tipo. Nos gustaría saber si puedes contarnos algo sobre él, interrumpió mi padre, directo al grano. Cualquier cosa que sepas. Es importante. Luis bajó la mirada, secando un vaso con un paño. No sé mucho, en realidad. Siempre fue un poco misterioso. Nunca hablaba de su pasado, pero era un trabajador duro. Siempre quería ayudar. ¿Y mi madre, Pilar García?, pregunté, mi voz casi un susurro. ¿Sabías que ella también era voluntaria? Luis asintió. Sí, claro. La señora Pilar. Siempre me pareció una señora muy dulce. Siempre sonreía. Y Marcos, se llevaban bien. Hablaban mucho. Mi corazón se aceleró. Demasiado, quizás, pensé. ¿Recuerdas alguna vez que tuvieras la impresión de que su relación era más que profesional?, inquirí, tratando de no sonar acusatoria. Luis dudó por un momento, sus ojos esquivando los míos. Bueno, una vez los vi en un restaurante, cenando. Era de noche. Pensé que era una reunión de voluntarios, pero estaban solos. Y se veían muy cómodos juntos. Las palabras de Luis cayeron como piedras sobre mi corazón. Un restaurante. Solos. Cómodos. La imagen se formó en mi mente, vívida y dolorosa. Mi madre y Marcos, riendo, conversando, construyendo una intimidad que yo no había notado, que nadie había notado. ¿Sabes algo sobre su familia?, preguntó mi padre, cambiando de tema, como si sintiera mi dolor. Luis negó con la cabeza. No, nunca mencionó a nadie. Solo que estaba solo aquí, buscando una oportunidad. Pero, su voz bajó a un susurro, una vez lo escuché hablando por teléfono.
Dijo algo sobre el plan y la gran jugada. No le di importancia en ese momento. Pensé que era un juego o algo así. ¿El plan?, repetí, mi voz apenas audible. Una gran jugada. ¿Estás seguro? Luis asintió, sus ojos fijos en los míos. Sí. Me pareció extraño, pero no quise preguntar. Marcos era un tipo intenso, a veces. No quería meterme en sus asuntos. Las palabras de Luis resonaron en mis oídos. El plan. La gran jugada. Esto no era una locura de amor. Esto era algo mucho más calculado. Una estafa. Un engaño. Y mi madre estaba involucrada. Como víctima o como cómplice. La incertidumbre se cernía sobre mí como una nube oscura. Salimos del café, el sol ya poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Pero para mí, el mundo solo se sentía más oscuro. Necesitamos más información sobre el plan, dije, mi voz llena de una determinación sombría. Si esto fue una estafa, tiene que haber un rastro. Y si mi madre estaba involucrada, necesito saber la verdad. Necesito saber por qué. ¿Por qué nos hizo esto? Mi padre me miró, su rostro grave. Lo haremos, Carmen. Desenterraremos cada secreto, hasta que tengamos todas las respuestas. No te rindas. Y no me rendiría. No podía. La imagen de mi hija, su rostro marcado por la confusión y la pena, me impulsaba hacia adelante. Tenía que hacerlo por ella. Y, aunque me doliera admitirlo, también por mi madre, para entender la oscuridad que la había envuelto. ¿Aún no formas parte de nuestra comunidad? Suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón y activa la campanita para estar al tanto de nuestras historias. Si esta historia te está gustando, déjanos un like. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Los días se convirtieron en semanas, y cada día que pasaba sin respuesta sentía que el tiempo se desdibujaba, que mi vida se reducía a una búsqueda obsesiva. La desesperación se mezclaba con una furia fría y controlada. Ya no era solo el dolor de la traición, sino la necesidad imperiosa de desentrañar el misterio. Mi padre y yo pasábamos horas en línea, buscando cualquier información sobre Marcos. Intentamos rastrear sus huellas digitales, pero parecía un fantasma. No había perfiles en redes sociales, no había publicaciones, nada. Era como si hubiera borrado su existencia antes de que nos conociera. Esto no es normal, dijo mi padre, frustrado, una tarde mientras estábamos sentados frente a la computadora, la pantalla llena de resultados infructuosos. Nadie es tan invisible en esta época. A menos que tenga una razón para hacerlo, respondí, mi voz teñida de cansancio. Una razón muy grande. Pensé en las palabras de Luis, el plan. La gran jugada. Empecé a buscar en foros de estafas, en noticias sobre fraudes, en cualquier lugar donde pudiera encontrar patrones, métodos. Fue como adentrarse en un submundo oscuro y desconocido. Un día, mientras revisaba una base de datos de casos de estafa, me encontré con algo que me heló la sangre. Un patrón. Jóvenes encantadores que se infiltraban en organizaciones de voluntariado o grupos comunitarios, ganándose la confianza de personas mayores o vulnerables. El objetivo era el dinero. Siempre era el dinero. Empecé a buscar casos similares en nuestra ciudad, en los últimos años. Y lo encontré. Un caso de una mujer mayor que había sido estafada con una inversión falsa por un joven que conoció en un club de lectura. Los detalles eran escasos, pero el modus operandi era inquietantemente similar. El joven había desaparecido sin dejar rastro, llevándose los ahorros de la mujer. Padre, mira esto, le dije, mi voz temblorosa, señalando la pantalla. Es similar. Demasiado similar. Mi padre se inclinó, leyendo la noticia. Sus ojos se entrecerraron. Es el mismo patrón. El mismo modus operandi. Pero aquí el objetivo fue una mujer mayor. Tu madre estaría en riesgo por su edad. La pregunta me golpeó. Mi madre tenía 52 años. Era una mujer activa, inteligente, independiente. ¿Pero era también vulnerable? La idea me aterrorizó. ¿Había sido ella la víctima desde el principio, o había pasado de ser una víctima a ser una cómplice? Decidimos visitar a la mujer estafada en el caso que habíamos encontrado. Se llamaba Gloria, y vivía en un pequeño apartamento lleno de plantas y libros. Al principio, se mostró reacia a hablar, el dolor de la traición aún fresco en su memoria. Pero cuando le expliqué nuestra situación, sus ojos se llenaron de una comprensión silenciosa. Era tan encantador, dijo Gloria, su voz baja y triste. Me hizo sentir especial, importante. Me habló de sus sueños, de cómo quería ayudar a la gente. Y yo le creí. Le di todo lo que tenía. La voz de Gloria se rompió. Me siento tan estúpida. No lo eres, Gloria, le dije, mi voz firme. Son expertos en manipular. Son depredadores.
Le mostré una foto de Marcos. Los ojos de Gloria se abrieron de par en par. No, no es el mismo. Pero se parece. Tiene la misma sonrisa, la misma forma de mirarte, como si fueras la única persona en el mundo. Mi corazón se hundió. El mismo patrón, pero no el mismo hombre. Esto significaba que había una red. Que Marcos no estaba solo. Que había un grupo de estafadores operando de esta manera. ¿Hay algo que recuerdes de él?, preguntó mi padre, con cautela. ¿Algún detalle, alguna frase que te dijera? Gloria pensó por un momento. Siempre hablaba de un mentor. Alguien que le había enseñado los trucos del oficio. Dijo que era alguien muy poderoso, con conexiones en todas partes. Un mentor. Una red. La escala del problema se hizo más grande, más aterradora. Mi madre no solo había caído en una estafa, sino que quizás estaba siendo utilizada por una organización criminal. Al salir del apartamento de Gloria, la noche había caído. Las luces de la ciudad brillaban, pero no me ofrecían consuelo. La incertidumbre había dado paso a una certeza escalofriante. Mi madre estaba en peligro, o era parte de un peligro mucho mayor. Necesitamos encontrar a ese mentor, dije, mi voz con una nueva urgencia. Ese es el hilo que nos llevará a ellos. Y a mi madre. Mi padre asintió, su rostro sombrío. La determinación en sus ojos era un espejo de la mía. Sabíamos que nos estábamos adentrando en un territorio peligroso, pero no había vuelta atrás. La verdad, por muy oscura que fuera, era nuestra única salida. La búsqueda del mentor fue aún más ardua que la de Marcos. La red de estafadores era elusiva, sus miembros operaban en las sombras, dejando mínimos rastros. Me sumergí en foros de vigilantes, en comunidades en línea dedicadas a exponer estafas. Aprendí sobre técnicas de ingeniería social, sobre cómo los estafadores construyen identidades falsas, sobre el arte de la manipulación psicológica. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de lo vulnerable que cualquiera podía ser. Y más me preocupaba por mi madre. ¿Había sido ella una cómplice voluntaria, o una víctima tan hábilmente manipulada que había cruzado la línea de la moralidad sin darse cuenta? Un día, mientras revisaba una base de datos de casos de estafa de alto perfil, me encontré con un nombre que me hizo detener la respiración: Elías Vargas. Un hombre conocido en los círculos criminales como el profesor. Era famoso por su habilidad para reclutar jóvenes carismáticos y entrenarlos para llevar a cabo estafas sofisticadas, a menudo utilizando organizaciones sin fines de lucro como fachada. La descripción de Elías Vargas encajaba con el mentor que Gloria había mencionado. Y lo más inquietante, había un patrón geográfico. Vargas operaba en distintas ciudades, y su último caso conocido había sido a unos pocos cientos de kilómetros de donde estábamos, antes de que desapareciera de los radares. Padre, lo encontré, dije, mi voz temblorosa, mostrándole la pantalla. Elías Vargas. El profesor. Mi padre leyó la información, su rostro se tensó. Este hombre es peligroso, Carmen. Es un maestro de la manipulación. Si tu madre está con él, está en una situación muy grave. La idea de que mi madre estuviera con un criminal tan notorio me revolvió el estómago. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué la había impulsado a tomar una decisión tan drástica, tan destructiva? Decidimos que la única manera de avanzar era intentar encontrar a Elías Vargas. Era un riesgo, lo sabía, pero no había otra opción. No podíamos confiar en la policía para que lo encontrara rápidamente, dada su habilidad para desaparecer. Empezamos a rastrear sus movimientos, buscando patrones, contactos. No fue fácil. Vargas era un fantasma aún más escurridizo que Marcos. Pero había un hilo delgado, que nos llevó a un pequeño pueblo costero, a unos cientos de kilómetros de distancia. Un lugar apartado, tranquilo, el tipo de lugar donde un hombre como Vargas podría querer pasar desapercibido. Es una corazonada, dije a mi padre mientras conducíamos hacia el pueblo. Pero siento que está allí. Siento que mi madre podría estar allí. La tensión en el coche era palpable. El silencio estaba cargado de miedo y esperanza. Miedo por lo que podríamos encontrar, esperanza por la verdad, por la posibilidad de que mi madre no estuviera tan perdida como parecía. Al llegar al pueblo, el aire salado y el sonido de las olas me envolvieron. Era un lugar pintoresco, con casas de colores pastel y botes de pesca en el puerto. Demasiado tranquilo, demasiado perfecto. Empezamos a preguntar discretamente. En la panadería, en la tienda de abarrotes, en el muelle. Mostrábamos una foto de mi madre, preguntando si la habían visto. La gente del pueblo era amable, pero reservada. Nadie parecía haberla visto. La frustración crecía. Justo cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, una anciana con una cesta de mimbre llena de vegetales nos detuvo. ¿Están buscando a la señora de la foto?, preguntó, su voz suave. Sí, la he visto. Vive en la casa de la colina. La veo a veces en el mercado. Es una mujer muy elegante. Mi corazón dio un vuelco. La casa de la colina. No preguntamos más. Agradecimos a la anciana y nos dirigimos hacia la dirección que ella había indicado. La casa estaba un poco apartada,
con vistas al mar. Era una casa grande, de estilo colonial, con un jardín cuidado. Elías Vargas no se escondía en la miseria, sino en el lujo. Nos acercamos con cautela, nuestros corazones latiendo con fuerza. Mi padre tomó mi mano, dándome un apretón de ánimo. Podía sentir el miedo en él, pero también la determinación. Llamamos a la puerta. El silencio fue la única respuesta. Volvimos a tocar. Y entonces, la puerta se abrió lentamente. Ahí estaba, mi madre, Pilar. Sus ojos se abrieron de par en par al vernos, su rostro se llenó de una mezcla de sorpresa, miedo y, por un breve instante, algo que pareció ser alivio. Pero el alivio se desvaneció cuando una figura apareció detrás de ella. Un hombre con una barba canosa, ojos penetrantes y una sonrisa astuta. Elías Vargas, el profesor. Y a su lado, Marcos, más delgado, con una mirada más oscura que la que recordaba. La confrontación estaba a punto de comenzar, y yo no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. El aire se electrificó. Elías Vargas, con su presencia imponente, se acercó a la puerta, una sonrisa condescendiente en sus labios. «Así que han venido a buscar a su querida Pilar», dijo, su voz grave, con un tono burlón. «¡Qué conmovedor!». Mi madre dio un paso atrás, su rostro pálido. La miré, mis ojos suplicantes. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué nos hiciste esto?». Marco se mantuvo en silencio detrás de Vargas, su mirada evasiva, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Ella está aquí por su propia voluntad, Carmen», dijo Vargas, sus ojos fijos en mí. «Ella encontró una nueva familia, una nueva vida. Una vida más emocionante que la aburrida existencia que ustedes le ofrecían». Las palabras de Vargas me dolieron más que cualquier golpe. Mi padre dio un paso adelante, su voz llena de furia contenida. «Usted la manipuló, la engañó. Esto no es lo que ella es». Vargas soltó una risa hueca. La verdad es que su esposa, su madre, es una mujer con ambición. Una mujer que se cansó de la rutina, de la mediocridad. Yo solo le mostré el camino hacia una vida de libertad, de poder. Mi madre, en un acto inesperado, dio un paso adelante. «No, Elías. No es cierto». Su voz era apenas un susurro, pero había una nueva fuerza en ella. «Tú me manipulaste. Me hiciste creer que esto era lo que yo quería, que era mi única salida». Los ojos de Vargas se entrecerraron, su sonrisa se desvaneció. «Pilar, no seas ridícula. Tuviste tu parte en esto. Disfrutaste de los beneficios». «Los beneficios de la culpa», respondió mi madre, su voz alzándose con cada palabra. «Los beneficios de la mentira. Yo te creí. Creí en tus promesas de una vida mejor, de una forma de ayudar a la gente. Pero todo era una farsa. Todo era una estafa». Marcos, hasta entonces en silencio, dio un paso adelante. «Señora García, lo siento. Fui un tonto. Fui manipulado por él. Me prometió una vida de riquezas, de éxito. Pero todo lo que me dio fue un alma vacía». La revelación me dejó sin aliento. Marcos, pidiendo perdón. Mi madre, enfrentándose a Vargas. La dinámica era completamente diferente a lo que había imaginado. «Tú, muchacho, estás cavando tu propia tumba», gruñó Vargas, su rostro contorsionado por la ira. «Recuerda quién te sacó de la calle». «Y quién me convirtió en lo que soy», respondió Marcos, con una expresión de arrepentimiento genuino. «No más». La tensión en el ambiente era insoportable. Mi padre, con una mirada de determinación, dio un paso más cerca de la puerta. «Mi esposa viene con nosotros, Vargas, y tú vas a pagar por lo que has hecho». Vargas soltó una carcajada, pero había un nerviosismo en su tono. «No tienen pruebas. No tienen nada». «Tenemos a Marcos», dije, mi voz sorprendiéndome por su firmeza. «Y tenemos la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz». En ese momento, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la tarde. Había llamado a las autoridades antes de llegar, siguiendo la corazonada de mi padre. Habíamos dado la ubicación exacta de la casa, y la habían estado vigilando. La cara de Vargas se puso lívida. Intentó huir, pero los oficiales lo interceptaron en el jardín. Marcos, en un acto de valentía inesperado, se entregó sin resistencia. Mi madre se quedó en la puerta, temblando. Me acerqué a ella, la abracé con fuerza. Su cuerpo estaba rígido al principio, pero luego se relajó, y se aferró a mí, sollozando. «Lo siento, Carmen», murmuró entre lágrimas. «Lo siento tanto. Fui tan estúpida, tan ciega». Me prometió que me ayudaría a salir de la rutina, que me daría una nueva vida. Me convenció de que esto era algo noble, algo que valía la pena. La miré, las lágrimas brotando de mis propios ojos. El dolor, la ira, la confusión, todo se mezclaba con una punzada de alivio. Mi madre no era una cómplice, era una víctima que había sido manipulada hasta el punto de la complicidad involuntaria.
Lo sé, mamá, dije, mi voz ahogada por la emoción. Lo sé. Estás a salvo ahora. Estamos aquí. El regreso a casa fue surrealista. Mi madre, en el asiento trasero del coche, parecía una sombra de sí misma. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos, y la vitalidad que siempre la había caracterizado había desaparecido. La recuperación fue un proceso lento y doloroso. Mi madre tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, aunque fueran resultado de la manipulación. Tuvo que testificar contra Vargas y su red, un proceso que la dejó exhausta emocionalmente. Las cuentas bancarias vacías eran un recordatorio constante de la magnitud del engaño. Pero lo más difícil fue la reconstrucción de nuestra relación, especialmente con Elena. Mi hija estaba furiosa, dolida, y se sentía traicionada. Las conversaciones fueron difíciles, llenas de lágrimas y de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo hacernos esto, abuela?, le preguntó Elena a mi madre un día, sus ojos llenos de reproche. Mi madre, con la voz entrecortada, le explicó la manipulación, el miedo, la vergüenza. Le contó cómo Vargas la había convencido de que su vida no tenía sentido, que merecía más, que estaba desaprovechando su potencial. Fue una confesión dolorosa, pero necesaria. Lentamente, con el tiempo y mucha terapia familiar, la relación entre mi madre y Elena empezó a sanar. No fue fácil. Las cicatrices quedaron, pero también la comprensión. Y el perdón. Yo, por mi parte, aprendí una lección invaluable sobre la vulnerabilidad, sobre la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más insospechados. Aprendí que la confianza es un arma de doble filo, y que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el único camino hacia la sanación. Mi madre, una vez más, fue mi madre, pero una madre diferente. Una madre que había enfrentado sus demonios, que había caído y se había levantado, más fuerte, más sabia. Y yo, Carmen, la hija traicionada, la mujer que había desentrañado un misterio oscuro, me convertí en una mujer que entendía el poder de la resiliencia y la importancia de la familia, incluso cuando se fractura en 1000 pedazos. La historia de mi madre se convirtió en una advertencia, una lección. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, el eco de la traición fue reemplazado, poco a poco, por el eco de la redención. Y con ello, la esperanza de un futuro, aunque incierto, construido sobre los cimientos de una verdad, por fin, revelada. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido increíble. Además, me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si fueras el protagonista, ¿qué te hubiera gustado hacer o decir? Dime cuál fue tu escena favorita. Gracias por estar aquí.